hoy, que allá en la isla se suspenden las clases al menos durante esta próxima jornada de miércoles. Jorge, te agradecemos tu trabajo nuevamente, quedamos sumamente conectados, cualquier novedad tú nos vas contando y nosotros por nuestra parte nos vamos a conectar con Víctor Orellana, ex subdirector de ONEMI, que bueno, de alguna manera también nos va a ayudar a entender un poquito y a explicarnos respecto a cómo se aplican todos estos protocolos. Víctor se está conectado con nosotros ya para poder explicarnos también de qué manera se van generando las distintas urgencias, cómo las autoridades van planteando la necesidad, primero que todo, de generar un COGRI nacional, de generar también las distintas medidas, los protocolos de acción. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Hola, Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, a ver, estamos enfrentando un fenómeno que es global, digamos, está pasando en todo lo que es la cuenca del Pacífico, y es todo un sistema internacional el que se activa desde el momento que ocurre el terremoto, ¿ya? Hay todo un sistema de monitoreo en red en que todos los países que somos vecinos del Pacífico, digamos, nos comunicamos desde el punto de vista de ir primero midiendo la magnitud del terremoto. Y de esa manera, a la medida que se va recabando información de todos los sensores que están distribuidos, se va definiendo la magnitud final del evento. Por eso partió de 8 y terminó en 8.8, ¿cierto? Es un tiempo que toma hasta que todos los sensores se ponen, entre comillas, de acuerdo para definir cuál fue la magnitud del evento. Y sobre eso, dado lo que es la posición del terremoto, la profundidad de la ubicación, se empiezan a hacer los análisis correspondientes para ver el peligro de tsunami, ¿ya? Y de esa manera, el centro de esto, el Pacific Tsunami Warning Center, que está en Hawái, y de esa manera, con esa visión que tiene Hawái, ¿cierto?, de todo el Pacífico, empieza a hacer las mediciones desde el punto de vista de potenciales perturbaciones del fondo marino que pueden generar un movimiento de la columna de agua y a su vez un tsunami. Entonces se activa un sistema que digamos que es regional del Pacífico, y de esa forma empezamos todos a enterarnos a través de los medios que esto viene ocurriendo. Luego cada país empieza a activar sus protocolos propios que están bastante coordinados entre los países vecinos. De esa forma vamos siguiendo el evento y vamos proyectando desde el origen de este evento el arribo o no de este tsunami. Eso, el CHOA, que es el organismo chileno, ¿cierto?, lo definió una cantidad de horas después del terremoto, y en base a eso se activan ya los protocolos nacionales, ¿ya? Ese protocolo nacional, en este caso, define que el COGRID, que es el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, tiene que convocarse por lo menos a nivel regional y nacional, ¿ya? Sí. Y de esa manera se empiezan a tomar estas decisiones técnicas, pero también políticas. Por eso en el COGRID conviven de alguna forma la autoridad política con la autoridad técnica y la de coordinación. Entonces son varios organismos los que se ponen de acuerdo, estiman entre todos cuáles son los riesgos para la población, que es lo más importante, y a partir de eso toman decisiones en términos de comunicar a la población cuál es el riesgo real, y de esa manera empezar a definir acciones, por ejemplo, de evacuación o de preparación de procesos de evacuación, como lo que se está viendo ahora. Entonces es un poco la cadena que ocurre desde el momento en que sucede el terremoto, y es lo que estamos viendo hasta ahora en este momento en vivo. Perfecto. Víctor, te cuento que el COGRI nacional acaba de terminar, por lo mismo te pido disculpas de antemano si es que tenemos que interrumpirte en el caso de que escuchemos ya la comparecencia de las autoridades ante los medios. Por mientras, quiero aprovechar de preguntarte, a propósito de esta misma reunión, esta misma instancia, porque hay expertos que se han referido al hecho de que quizás esta reunión se podría haber generado antes de lo que se generó, de que podríamos haber tenido algún tipo de mayor información respecto a algunas medidas, quizás un par de horas antes de esta hora. Ya van a ser prácticamente las 12, vamos a pasar a el miércoles 30 de julio. Te pregunto por lo mismo, ¿es un protocolo que quizás pudo haberse activado con mayor anticipación, entendiendo que ya se conocía de la magnitud de este terremoto al menos desde las 8 de la tarde? Mira, yo creo que todo se va dando con un tiempo adecuado, en la medida en que la información que se va teniendo, la tenemos desde el principio, pero requiere un análisis que no es simple, digamos, de cuáles son las condiciones reales del riesgo. Ahora, como este fenómeno se dio al otro lado del Pacífico, hay un tiempo bastante prolongado en que ese riesgo puede ser real para efectos de la costa de Chile, ¿ya? Entonces, hay que
informando a la población de que esto tiene un desarrollo, que hay un riesgo real, pero que tiene un timing, ¿no es cierto?, una cantidad de tiempo en que esto arribe, que está permitiendo que el sistema se prepare, que comunique a la población cuál es el riesgo real y sobre eso se vayan sugiriendo, digamos, las acciones de preparación y de cuidado de las personas. Ahora, sobre eso es importante ir mostrando, ¿cierto?, que lo que estamos viendo hoy día son procesos que se van alimentando de experiencias pasadas, ¿cierto?, de experiencias lamentables como el 27F del 2010 o de otras experiencias en que el sistema funcionó mucho mejor como el 2014 o el 2015. Entonces, todos estos aprendizajes que vamos teniendo se van acumulando y van generando una capacidad en la población, en los organismos técnicos, en los organismos políticos y en los de coordinación. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día. Y ese aprendizaje nos va permitiendo actuar como con cierta calma, sobre todo por estos eventos que son de campo lejano. Entonces yo creo que los tiempos son adecuados. Ahora es importante lo que define el COCRID ahora, porque la preocupación principal está con respecto a cómo enfrentamos el amanecer de mañana, ¿cierto? En el sentido de si estamos viendo que esto puede llegar a ser de preocupación a partir del mediodía, todas las alertas van a estar llegando como a partir de esa hora y eso va de alguna forma sorprender a la ciudad en pleno funcionamiento. ¿Ya? El tema es contestarle, o sea, entregarle hoy día la información a las personas de qué decisión van a tomar ellos mañana al iniciar el día. Si van a enviar a sus hijos al colegio, si van a ir a trabajar, si se van a quedar en su casa, si viven en zonas de riesgo, van a ir a ubicarse a la casa de un familiar que vive en zona segura. Es importante que ahora, y eso es bueno que se dé, que la gente esté muy atenta a lo que va a decir el COCRID, porque son ellos, esas autoridades, las que definen, por ejemplo, la suspensión de clases, que es importante, porque sería lamentable que con los niños en el colegio, por ejemplo, al mediodía, a la 1 de la tarde, se active una evacuación y eso haga que tanto los colegios como los padres se preocupen, los padres vayan a buscar a los hijos al colegio y se vaya generando una dificultad en la evacuación. Entonces, es súper relevante y por eso la decisión que tomó Rapa Nui, que para eso en el fondo estableció su COCRID provincial, va en la línea correcta. A lo mejor no porque estamos frente a un riesgo inminente, pero sí frente a una preocupación que es importante gestionar. Hay que hacerse cargo de esa preocupación. Y sobre todo del plan que cada familia hace o de cada centro de trabajo hace al iniciar su jornada. Entonces sería súper relevante que se entregue la información ahora, de tal manera que las personas puedan tomar decisiones a partir del inicio de la mañana ya hoy día, pero del día 30. Claro, relevas también la rapidez, en este caso, de este COVID provincial que se llevó a cabo allá en Isla de Pascua, en Rapa Nui, para poder suspender estas clases. Claro, entendiendo que ellos, al estar en un sector que se conoce como Chile insular, está, podríamos decir, en un anillo mucho más cercano al que se encuentra el Chile continental, al menos correspondiente al epicentro de este terremoto y donde se genera también todo este tren de olas, ¿no? Podría haber una mayor afectación. Sí, efectivamente, obviamente los terrenos que son insulares, que están mucho más retirados, van a enfrentar este fenómeno mucho antes, y también todo lo que son ya en el Chile continental, todas las bahías que están mirando hacia el noroeste, digamos, como Concepción, Dichato, Concón, todas esas también van a haber unas perturbaciones, digamos, mayores a otro tipo de bahías que enfrentan otras condiciones desde el punto de vista de su orientación. Entonces, es importante, y esas cosas las aprendimos el 27F, el tren de olas de los tsunamis llega y se queda de alguna forma atrapado en la costa, y eso va generando horarios diferenciados de arribo, ¿ya? Como ocurrió por ejemplo en Dichato el 27F, que el tsunami arribó después de las 7 de la mañana, 5 horas después del terremoto. Entonces, todas esas cosas las fuimos aprendiendo, hoy día las sabemos, y en base a eso podemos tener mejor observación y tomar mejores decisiones, pero en esto hay que ser súper preventivo. La gente ya ha aprendido, Víctor, y espera, digamos, una decisión de la autoridad que sea clara, Víctor, que vaya enfocada